Bienvenidos al siguiente vídeo técnico. Me habéis pedido mucho una segunda parte del trabajo con palos, así que os traigo hoy un especial con 3 combos diferentes con doble palo. Antes de que continuemos con el movimiento, es importante que veáis este último vídeo, que es el vídeo que hicimos anteriormente, porque uno de los 3 combos que os voy a enseñar hoy está basado en él. Es más sencillo, está muy bien explicado en ese vídeo y no voy a perder mucho tiempo explicándolo en este, ¿vale? Entonces, vete primero a ver ese vídeo y cuando termines vienes a este. Entonces, 3 combos. El primer combo son 3 diferentes movimientos que lo vamos a juntar. Empezamos con un movimiento muy sencillo que es una diagonal, ¿vale? Una X, lo llamamos el trabajo de X es aquí, ¿vale? Que también lo vimos en este anterior vídeo. Entonces, esta es como la primera parte. Una diagonal, descendente, descendente, izquierda, derecha, ¿vale? En diagonales. Este es tu primer movimiento. Segundo movimiento es un trabajo que hacemos un golpe arriba, un golpe abajo y un golpe arriba, pero en 2 ángulos totalmente diferentes. El primero es exactamente igual, lo trabajo desde aquí, pero lo que vamos a trabajar especialmente en estas series es un trabajo de movilidad, entender cómo gestiono mi cuerpo para generar movimientos. O sea, no voy a trabajar el bastón ahora con vosotros en el vídeo para aprender a pelear, aprender a ganar velocidad, coordinación y ciertas estructuras de giros. Entonces, cuando estoy haciendo esto, lo que me interesa es generar una acción con el pie, ¿vale? Como si estuviéramos golpeando y estamos arrancando la cadera al trabajar. Entonces voy a estar trabajando el primer golpe de arriba, desde aquí voy a trabajar abajo y desde aquí voy a trabajar arriba de nuevo. Fíjate que el movimiento es reboto, reboto, lo veis, reboto desde aquí, reboto por fuera, ¿vale? Reboto en este lado, reboto de este lado y reboto arriba, ¿vale? Primero 1, 2, 3, igual con la izquierda, 1, 2, 3. Importante el detalle, pa, pa, pa con la cadera, 1, 2, 3, ¿vale? Esta es la segunda parte del primer combo. Tercer y último movimiento de esto, un trabajo específico de aprender a girar la cadera, ¿vale? Lo que hacemos es colocar los codos pegaditos a las costillas y vamos a golpear con la punta del palo. Vamos a girar, rotar cadera y desde aquí, ¿vale? Primero son 2 arriba, 2 justo a la altura de la cadera y el tercer movimiento viene abajo, ¿vale? Son 6. 2 arriba, 2 abajo, 2 a la rodilla, ¿vale? Cabeza, cadera, rodilla. Esto se llama pai pai o kop kop, ¿vale? En el sistema Filipinas lo suelen llamar aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Los juntamos. Trabajamos el primero 1, X, 2, X, 3 alto, bajo, alto, alto, bajo, alto y el pai pai, pa, 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 y a tener la secuencia, ¿vale? Ese es el primer combo. Gestito de ir gestionando cómo voy girando los pies con las caderas, cómo voy trabajando. Segundo movimiento, segundo combo, ¿vale? Dejamos este momento apartado. Y sobre todo, hacemos un pequeño paréntesis en este vídeo para deciros, suscríbete, ¿vale? Dale a la campanita, si no YouTube no te avisa. Y está guay que le des a un like porque me ayudas un montón a posicionar los vídeos y me motivas a seguir haciendo contenido de calidad como este vídeo. Es parecido al que hicimos en el otro vídeo, pero lo llamamos redondo. El primer movimiento que pasa con el palo, ¿vale? Lo voy a trabajar desde aquí, de cerradito. El primer movimiento viene, ¿vale? Y va a hacer esta acción, voy a rotar, voy a pasar por detrás mío y voy a volver a golpear. Este es el primero y el tercer movimiento. Paso, redondo por detrás, es muy bueno para los hombros y golpeo, ¿vale? Gestiono esto, 1, 3, 1, 3. Entonces, ¿dónde están 2? Desde aquí, pum, y vuelvo a este lado, ¿vale? Estoy de izquierda. Pego el primero, lo vuelvo punta abajo, lo paso por detrás a la vez que saco este golpe desde aquí. ¡Pam! Golpeo con el tercero y vuelta a empezar. Son 6, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Lo trabajas. ¡Pam! 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 Y de pasada. ¿Vale? Importante el detallito de cuando estemos trabajando la acción con este que vaya rotando bien, ¿vale? Para ir trabajando un poquito toda la movilidad de los hombros, que muchas veces cuando hacemos muchas artes marciales los tenemos más duros, ¿vale? Más tiesos. Entonces esto te permite el ir relajando, ¿vale? El trabajo, vamos, vamos, relajado. Nada de tensión, ¿no? Subir de aquí, sino jugar un poquito. ¿Vale? Vaya jugando con izquierda y derecha. El tercer combo es el que hicimos el otro día, el cielo 6, pero vamos a añadirle otras 3 variaciones. La primera era arriba, los 6 movimientos, ¿vale? Que es el que habéis visto en nuestro vídeo. Ahora, la segunda opción es el segundo golpe va a pegar abajo. Estamos trabajando arriba, 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 ¿vale? Los 6. Ahora este es arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, ¿vale? El trabajo es buscar esas diagonales. Es exactamente la misma secuencia, pero cambias el ángulo. ¿Vale? Por eso os decía que era importante verlo antes, porque si no, no lo vamos a explicar. Y el tercero, que evidentemente ya no estarás pensando, voy a trabajar los 3 abajo.
¿vale? Exactamente que igual que este, ¿vale? El segundo abajo y el tercero los tres abajo. Y esto se junta, ¿vale? Arriba 6, arriba, abajo, arriba y arriba, abajo, abajo, los 6. Entonces, ya tenemos 3 combos. ¿Qué hacemos ahora? Lo juntamos, ¿vale? Y es la parte chula. Entonces hacemos X, alto, bajo, alto, pai, pai, redondo, 0,6, el estándar y abajo. Y ya tenéis toda la secuencia para jugar un poco con el combo completo. Esto se trabaja tanto a izquierda a derecha, que funciona muy bien para ganar habilidades ambidestrales, ¿vale? Que siempre estamos muy acostumbrados a trabajar solo con un lado, el lado bueno. Al final los bastones te van a permitir todo el rato el trabajar con los dos lados, independientemente de que seas diestro o zurdo. Mucho trabajo de cadera, si eres capaz de relajar los movimientos cuando estés haciendo estos tipos de trabajo. Y muchos giros, esto para trabajar bien la movilidad del hombro y empezar a jugar un poquito más apertura y mayor velocidad. Todo muy relajado y jugar con diferentes velocidades. Desde muy rápido a más lento, combinando velocidades, ritmos. También lo puedes hacer con posturas más bajas para poder trabajarlos y jugar con las piernas, etcétera, etcétera. Espero que os guste y nos vemos en el tatami.